Siendo niño, Chema Cobo ya dibujaba sin parar, interpretando una y otra vez la Venus de Velázquez que veía en el consultorio médico de su padre. Años después, en 1975, y mientras estudiaba Filosofía y Letras en Madrid, con la intención de dedicarse a la lingüística, expuso sus primeras obras en la Galería Boades. La memoria es pura ficción, ¿sabe decir? Porque uno olvida lo que no le interesa y recuerda lo que le hubiese gustado, que hubiese pasado. En aquel momento de cambios políticos y sociales, sus imágenes destacaban por utilizar sin prejuicio todo lo que la historia del arte ofrecía, como si fuera un gran bazar donde uno se puede servir según sus necesidades expresivas. Su propuesta vuelve aparentemente a la pintura, pero niega la relevancia del estilo y rompe los principios y las normas en vigor. En aquel momento estábamos a punto de salir de una dictadura, todo se había politizado excesivamente. Ese grupo de artistas, es decir, que tomamos la caída del poder o el cambio, evidentemente como una cosa muy positiva, pero utilizamos, yo creo que la ironía o el desparpajo como actitud combativa, más que la trascendencia o la solemnidad. En 1980 marchó a Estados Unidos, donde residió varios años en Nueva York y Chicago. Una experiencia que le permitió conocer una cultura cuyos referentes, literarios, artísticos y filosóficos, han marcado desde entonces tanto su pensamiento como sus creaciones. La experiencia yo creo que ha sido maravillosa en el sentido de que, primero, es decir, hay una inmersión en otra lengua, ante lo cual te hace pensar, matizar de otra forma. Otro es la diversidad, es decir, vienes de un país en que hasta el momento todo era unidireccional y aquello era absolutamente todo lo diverso, era dispersión. Y después, por otro lado, es decir, que en Nueva York tiene una actividad tan potente que hace que estés reaccionando continuamente, ante lo cual te obliga a pensar para sobrevivir, es decir, a buscarte recursos, ¿no? Se le puede denominar post-pop o postmoderno avant la lettre, pero lo que realmente hace es poner en cuestión la supuesta linealidad de la historia del arte y el tópico de que cada creación es consecuencia de lo anterior, lo que le convierte en un artista inclasificable. Si algo define su trayectoria, su estilo y su intención a la hora de trabajar es su eclecticismo, mezclado con un peculiar sentido del humor que navega entre lo absurdo, lo paradójico y lo sarcástico. Yo nunca pienso en el tema del gusto, es decir, el tema del gusto es un concepto, es decir, relativo, muy del 19, pero bueno, como yo no pienso hacer una obra para decorar, ni tampoco intento que mi obra sea incómoda, ¿eh? Cuando Chema Cobo aceptó la propuesta de ilustrar el calendario Maxam de 2020, pidió, antes de comenzar a trabajar sobre el lienzo, conocer la historia de Maxam. Por este motivo, viajó hasta Galdácano, el lugar en el que el 12 de octubre de 1872 comenzó a producir la Sociedad Anónima Española de la Pólvora Dinamita. Privilegios Alfred Nobel, compañía que en 1896 se fusionó junto a otros fabricantes de explosivos para dar lugar a UEE, Unión Española de Explosivos, denominación con el paréntesis como ERT, entre 1970 y 1989 hasta 2006 de Maxam. Al principio anduve, desde el encargo hasta que fui a Galdácano, anduve divagando, más o menos sabía lo que no quería hacer, más que nada, pero no tenía claro lo que quería hacer. A la vuelta hice el primer bocetito de algo, una explosión un poco tonta, pero bueno, muy rápido eso, en un cuaderno. De allí me influyó todo, pero nada en concreto. El mero hecho de saber cómo se hacía, por ejemplo, la pólvora, o cómo se hacía, o ver los colores, o ver la maquinaria, o ver cómo la electricidad se transformaba en otra cosa, cómo funcionaban los detonadores. Las imágenes, por ejemplo, de un trabajo sobre un terreno haciendo casi un agujero rectangular, un movimiento de tierra, que me pareció impresionante, es decir, como obra, de arte ya incluso, ¿no? Era como land art, ¿no? Pero era perfecto, era una perfección casi mágica, ¿no? Todas esas cosas yo creo que influyeron. Claro, cuando influyeron ya me planteé, a ver, tengo que hacer un cartel. A mí me apasionaba mucho esa idea de conectar a través de un túnel la luz con la sombra.
Pues siempre tiene una cierta admiración por ese tipo de personas, ¿no? Que se meten en lo más profundo de la tierra y trabajan para ti y te hacen mucho bien que nadie reconoce por la larga, ¿no? Pero también quería hablar de la idea de transformación, que todo es una permanente transformación. Recuerdo que este invierno estuve releyendo a Lucrecia y entonces corroboró un poco la idea de transformación.